Habíamos visto los potenciales debido a una configuración arbitraria, un sistema que tenía que estar localizado en algún volumen finito. Ahora vamos a usar los potenciales para obtener los campos. Vamos a usar las fórmulas que teníamos para el campo eléctrico en la formulación potencial, menos gradiente de B menos dA de t, y el B ya teníamos que era rotor de A. Acá entonces hemos traído los dos potenciales que dependían de T0, T0 es T menos R sobre C, y vamos a necesitar una aproximación más de las que ya hemos utilizado para los potenciales. Esta sería la aproximación 3 en ese sentido. Teníamos ya la aproximación 1, que era que R' era mucho más chico que R, es decir, el punto de campo estaba mucho más lejos que el punto de nuestra fuente que estaba localizada, algo que pedíamos siempre, y la aproximación 2 tenía que ver con que R' sea mucho más chico que unas derivadas temporales de ρ. Había acá un cociente de derivadas enésimas con ρ punto, pero esto tenía que ver con que R' sea mucho más chico que la longitud de onda lambda asociada a la velocidad angular omega. La aproximación 3 que vamos a usar ahora es tirar todos los términos que sean 1 sobre R cuadrado. Los mandamos a 0. Esto cuando calculemos campo eléctrico y campo magnético. Por ejemplo, el primer término que tenemos del potencial eléctrico es el coulombiano, 1,4pi epsilon 0 QR. Es decir, eso nos da el campo eléctrico coulombiano 1 sobre 4pi epsilon 0 QR cuadrado en R versor. Este es el que vamos a tirar, porque no contribuye a la radiación electromagnética, porque los de este orden van a ser mucho más chicos en el infinito, donde nos interesa la radiación, que los otros términos que vamos a tener, que son los que terminan dependiendo de T0. Entonces, considerando este comportamiento a grandes distancias, vamos a empezar por calcular el campo eléctrico, y la fórmula del campo eléctrico que teníamos era menos gradiente de B menos dA de t, así como la de B era rotor de A. Y por lo tanto vamos a necesitar calcular el gradiente de B. Para eso va a ser necesario calcular quién es el gradiente de T0. Eso es el gradiente de T menos R sobre C. Es decir, que en realidad lo que nos importa es el gradiente de R, que es donde tenemos eh, las coordenadas espaciales, que es sobre lo que aplicamos el gradiente. Es decir, que en el fondo esto es menos 1 sobre C, la constante, este T no nos importa, y gradiente de R. Y gradiente de R es R versor. Usando eso, y además que vamos a tirar todos los que son para el campo eléctrico y magnético, 1 sobre R cuadrado, los que van así, por lo tanto este lo vamos a tirar, y este también, porque este está en R cuadrado y con el R versor que es R sobre módulo de R, todavía aún más, es más chico, a grandes distancias. Entonces, acá la aproximación que hacemos es que queremos simplemente el gradiente del último término, que es 1,4pi epsilon 0, R versor escalar P punto, y eh, R sobre C abajo. Todo esto ahora vamos a aproximar otra vez, porque acá tenemos el gradiente de un producto, tenemos algo arriba y abajo hay un R, pero si hacemos el gradiente de R vamos a tener otra vez un término que va a ser más chico que el que no va a tener R. Es decir, vamos a quedarnos nada más con el término donde hacemos gradiente de lo de arriba y el R queda así como está, de modo que no aparezca un R de órdenes mayores. Ese aparecería en el otro término. Estamos diciendo que
gradiente de f por g es igual a gradiente de f por g más f gradiente de g, y nosotros vamos a tirar el que tiene el gradiente de 1 sobre r, que ese término va a ser más chico en el sentido de la aproximación 3. Es decir, nos quedamos con el término que va a ser 1 4 pi epsilon 0 r versor p punto t0, acá vamos a hacer regla de la cadena. Afuera de esto vamos a tener el gradiente de t0. Acá es donde aparece lo que calculamos. Por lo que ahora sí tenemos un igual a menos 1 4 pi epsilon 0 c cuadrado r versor escalar p punto. Abajo vamos a tener un r, esto depende de t0, y el gradiente de t0 es el reversor, y ya pusimos el 1 sobre c afuera, con este c está al cuadrado y el menos. Otra cosa que vamos a necesitar es el dA de t. dA de t es derivada temporal de este a, es decir, que va a ser mu 0 p punto t0 4 pi r. Recordemos que esto ya venía de aproximaciones, así que esto, al igual que estos dos, son aproximaciones. Entonces nos faltaría quién es el rotor de A para tener ya lo que necesitamos para los campos. Hacer el rotor de A es hacer el rotor de esto, es decir, mu 0 sobre 4 pi r, rotor del campo vectorial P punto evaluado en T0. Esto va a ser igual a mu 0 4 pi r, y ahora vamos a usar un cálculo que hicimos en la parte de campos de una carga puntual en movimiento. Lo que vamos a usar es que el rotor de un campo vectorial B es igual a menos A vectorial gradiente de TR, que en nuestro caso lo podemos tomar como nuestro T0, y el A era la derivada temporal de la velocidad B. Acá tenemos entonces que es menos A vectorial gradiente de TR. Para nosotros va a ser gradiente de T0 vectorial P punto T0. Es decir, lo pusimos al revés, pero le sacamos el menos. De este lado teníamos el gradiente de TR, que para nosotros es gradiente de T0. Y el A es simplemente tomar lo que teníamos acá, pero derivarlo en el tiempo. Ahora lo único que hacemos es decir que el gradiente de T0 es lo que habíamos dicho, menos 1 sobre C R reversor. Esto es igual, vamos a ponerlo acá arriba, a menos mu 0 4 pi c R reversor vectorial P punto T0. Con todo esto vamos a ver qué nos queda para los campos. ¿Qué nos queda para el campo eléctrico? Entonces acá tenemos todos los resultados. Primero pongamos el gradiente de B menos gradiente de B, que es esto que está acá, más 1 4 pi epsilon 0 c cuadrado, R reversor escalar P punto T0 sobre R en el reversor menos dA de T, un 0 4 pi P punto T0 sobre R. Tenemos algunas cosas en común, por lo tanto mu 0 4 pi R, vamos a sacarlo factor común, haciendo que nos quede R
versor escalar p punto punto t0 por r versor menos mu0 4πr es el p punto punto t0. Está faltando claramente el c cuadrado epsilon 0, pero ahí convertimos mu0 epsilon 0, cancelamos el epsilon 0 y queda solo mu0, así que de esta forma queda el campo eléctrico. Siempre hay que recordar que esto es una aproximación y que T0 es igual a T menos R sobre C. En cuanto al campo magnético, es directamente rotor de A. Menos mu0, 4pi RC, R versor vectorial P punto punto, y esto también es una aproximación. Vamos a ver cómo son las expresiones en coordenadas esféricas, considerando que P punto punto sea paralelo al eje Z. De esa forma, R versor vectorial P punto punto, esto va a ser igual a P punto punto R versor vectorial Z versor, ya que dijimos que P está en Z versor. Por lo tanto, esto nos va a dar, usando que Z versor es coseno de tita R versor menos seno de tita versor, tenemos un P punto punto R versor vectorial coseno de tita R versor menos seno de tita versor. Este con este se va y nos queda nada más P punto punto seno de tita phi versor. Y hay un menos. Eso nos va a servir tanto para el campo magnético, que lo tenemos ahí, como el campo eléctrico, escribiéndolo de otra forma. Porque observemos que lo tenemos como la resta de un producto escalar y algo que no tiene producto escalar, pero podemos inventar uno, de modo que podamos usar la regla vacas menos caballos. A por B por C igual a B a C menos C a B. En ese sentido, podemos hacer lo siguiente: poner R versor y P punto punto. ¿Y qué vamos a tener? Acá R versor escalar P punto punto y menos P punto punto R versor por R versor, que es 1 y es lo que tenemos acá. Es decir, que el E lo podemos escribir como mu0 4pi R versor vectorial P punto punto, y ahora tenemos ahí esto, y entonces en coordenadas esféricas lo podemos reescribir como E igual a mu0 4pi R versor vectorial menos P punto punto seno de tita phi versor. ¿Y esto qué va a ser? Mu0 4pi R. Saquemos el P punto punto, el seno de tita, y dejemos el menos. Sabemos que R versor vectorial phi versor, esto da menos tita, pero con este menos va a dar positivo tita. Para el campo magnético va a ser más directo, porque ya teníamos menos mu0 4pi RC y este cálculo. Y tenemos un menos que cancela el menos, queda mu0 4pi R P punto punto seno de tita en phi versor. Estos son los campos eléctricos y magnéticos para una fuente arbitraria localizada.